Hola, bienvenido a más una clase de español Tech Idiomas. ¿Sabes para dónde va nuestro compañero Daniel? Para Paraguay. Sí, Daniel conoce una pareja, Ara y Fabio, que vive en Asunción. Daniel se quedará en la casa de sus nuevos amigos. Allá va a conocer la rutina de la pareja. Daniel y Rita se desencontrarán y así Daniel parte rumbo a Asunción. En esta clase de número 10, yo he elegido para explicarte el tema de la rutina diaria. Y para hacerlo, vas a presentar algunos verbos reflexivos. Imaginemos las cosas que hacemos todos los días. Ejemplo, cepillarse los dientes, lavarse la cara, bañarse, afeitarse. Para los hombres se afeitan. Acostarse. Observe el ejemplo. Yo, Tiago, me acuesto todos los días alrededor de las 12:30 de la noche. La palabra acostar significa deitar y dormir. Me acuesto, se dice. Indica que yo mismo practico la acción de acostar y yo mismo recibo la acción de irme a la cama a dormir. Yo mismo acuesto para mí. ¿Percibes? Otro ejemplo. Yo me ducho a las 7:45 de la mañana. Ducharse en el baño. ¿Percibes? Yo practico y recibo esta acción. Todo a la vez. Es decir, al mismo tiempo. Si tengo esta frase, mira, yo alimento a mis perros todas las mañanas. Perro é cachorro em português. Perro. Observa que yo practico la acción de alimentarlos. Pero quien recibe la acción son los animales, los perros. En lengua española, estos verbos que indican que uno que practica también recibe la acción se llaman verbos reflexivos. O también tú puedes encontrar nombres o nombrados como verbos pronominales. ¿Y por qué pronominales? Es porque ellos exigen obligatoriamente el uso de los pronombres complementos. ¿Te acuerdas la frase que yo dije hace un rato? Yo me acuesto todos los días. Observa que utilicé la palabra me antes del verbo acuesto. Me acuesto. Es decir, antes del verbo acostarse, eso significa que el pronombre me, que se refiere a yo, fue usado adecuadamente acompañando a la palabra acuesto. Más adelante voy a enseñarte, mostrarte cuáles son esos pronombres que deben obligatoriamente venir acompañados del verbo. ¿A los slides? Bueno, aquí nosotros tenemos de este lado, como siempre, los pronombres personales. La primera persona que habla, ¿quién habla? Yo, Tiago. ¿Con quién yo hablo? ¿Con tú o vos? ¿Y de quién yo hablo? Él, ella o usted. ¿Cuál es el plural de yo? Nosotros. Plural de tú o vos, vosotros. Plural de él, ellos. Plural de ella, ellas o ellas. Plural de usted, ustedes. Entonces aquí tenemos, voy a borrar
para que quede más claro para ti. Muy bien. Aquí tenemos los pronombres complementos. Observa que se dice pronombres complementos. Sirven para complementar algo. Pronombres complementos. ¿Cuál es el pronombre complemento, que se refiere a yo? Sería este. Repite conmigo. Me. ¿Cuál es el pronombre que se refiere a tú o a vos? Te. ¿Y la palabra que se refiere a él, ella o usted? Se. ¿Y el pronombre que se refiere a nosotros? Nos. A vosotros, os. Ellos, ellas y ustedes, se. Observa que en singular y en plural se dice se. Entonces, en singular y en plural, la tercera persona se dice el pronombre complemento que se refiere es se. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo sería? Repite. Me, te, se. Nos, os, se. Observe que los más importantes son, si yo comprendo lo siguiente, me se refiere a yo y te se refiere a tú. Entonces, ¿cómo sería el verbo? ¿Te recuerdas que yo te he dado el verbo acostarse? Aquí yo tengo el verbo acostarse. ¿Por qué, profesor, que el verbo acostar, mira, acostar termina en AR? Voy a borrar acá un rato, por favor. Entonces, acá está. Porque el verbo acostarse está con esta palabrita se. Porque la gramática dice lo siguiente. Cuando el verbo es reflexivo, hay que ponerle obligatoriamente el se para indicarle que realmente es un verbo reflexivo. Recordando, verbo reflexivo es aquel verbo que indica que yo practico y recibo la acción al mismo tiempo. Entonces, el verbo acostarse. ¿Cómo sería con yo? Yo acuesto. Yo acuesto. Pero, si yo mismo acuesto a mí mismo, yo acuesto y yo practico y recibo la acción. Entonces, obligatoriamente, yo tengo que utilizar me. Entonces, ¿cómo sería? Yo me acuesto. ¿Y tú? Tú te acuestas. ¿Cómo yo puedo utilizar esto en la práctica? Yo puedo preguntar, chico, ¿cuándo tú te acuestas? ¿Cuándo tú te acuestas? ¿No? Acuestas, perdón, mira que aquí se falta una letra S, muy bien. ¿Cuándo tú te acuestas? Y vos te acostás. Vos te acostás. Él, ellas y usted, ¿cuál se refiere? Se. Mira, ella se acuesta. Voy a darte un ejemplo. Yo voy a hablar sobre mi mamá. Estoy hablando contigo sobre mi mamá y digo, chico, alumno, mi mamá se acuesta a las 11 de la noche, por ejemplo. Mi mamá se acuesta. ¿Por qué yo utilicé se? Porque se es ella. Ella se acuesta. ¿Percibes? ¿Y si yo utilizo nosotros? Por ejemplo, vamos a imaginar que tú estás en mi casa y yo te invito para que nosotros nos vamos a dormir. ¿Cómo sería? Yo digo, nosotros nos acostamos. Nosotros nos acostamos. ¿Y vosotros? Vosotros, mira que aquí está equivocado. Vosotros os acostáis. Vosotros os acostáis. Y ellos, ellas, ustedes. Ellos, ellas o ustedes, ellas se, ejemplo, si yo utilizo ellas se perdón, voy a escribir de nuevo. Ellas se acuestan. Se recuerda que las palabras en español siempre que terminan en M, para nosotros existen palabras en portugués que terminan en M. Y en español siempre terminan en N. Ellas se acuestan. Lo que yo puedo percibir al analizar estos verbos. Estos verbos son verbos irregulares. Mira que el verbo en la forma infinitiva es acostar. En la primera persona,
a letra O se transforma em UE, acuesto. E tu, acuestas. Ellos, ellas, ustedes acuestan. Entonces, la irregularidad de este verbo es en la primera, en la segunda y en la última persona, la tercera persona de plural. La primera y la segunda de plural no sufre, perdón, un rato por favor, aquí está. Entonces, en la primera y la segunda persona no sufre alteración. Muy bien. Ahora vamos a aprender utilizando el verbo bañarse. Bañarse también es un verbo reflexivo, porque yo mismo me baño. Entonces, cuando me voy a bañar, cuando me voy al baño, yo voy a ducharme, yo me voy a ducharme, entonces yo digo, yo me baño. Entonces, ¿cómo sería? Bañar. Yo me baño, tú te bañas o vosotros te bañás. Ella se baña. ¿Y nosotros? ¿Cómo sería nosotros? Por ejemplo, nosotros nos vamos al club. Nosotros decimos, nosotros nos bañamos. ¿Y vosotros? Vosotros os bañáis. Voy aquí a hacer un repaso aquí, mira. Vosotros os acostáis, vosotros os bañáis. Ellos, ellas y ustedes se bañan. Muy bien. Entonces, aquí yo ya tengo los verbos reflexivos y ejemplos de cada verbo. Muy bien. Entonces, nosotros hemos visto en el slide anterior que tenemos dos verbos reflexivos, como acostarse y bañarse, los cuales obligatoriamente necesitan de la partícula, de la palabrita, del pronombre me, te, se, nos, os y se. Aquí tenemos los ejemplos en las frases. ¿Te recuerdas, alumno, que más importante que conjugar los verbos es aprender a utilizarlos? ¿Y cómo yo voy a utilizar los verbos, profesor? Yo voy a hacer frases. Yo voy a imaginar una situación real para utilizar esta palabra. Por ejemplo, en la primera frase, yo tengo aquí, yo, Tiago, me levanto temprano, me visto y me voy a la escuela. Mira que son situaciones que yo mismo hago, que yo mismo practico y sufro la acción. Levantarse, no hay como tú levantarse para mí. No hay como tú vestirte para mí, tú ir a la escuela para mí, no hay como. Entonces, solo yo mismo practico y recibo esta acción. Entonces, ¿cómo sería? Yo me levanto, me visto y me voy a la escuela. Mira el otro ejemplo, el segundo ejemplo. María se levanta a las 9. Mira, ¿quién levanta? María, ella se levanta. No hay como yo levantarme para María. Entonces, lo correcto sería, María se levanta a las 9, se ducha y se va al cole. Colegio, mira, cole es la palabra cortada de colegio. Perfecto. En el tercer ejemplo, aquí yo tengo, una vez a la semana me afeito. ¿Qué es afeitar? Afeitar es para los hombres, ¿no? Yo voy a decir en portugués, barbear. Entonces, ¿cómo sería? Uma vez por semana eu me barbeio, né? Entonces, volviendo en español, una vez a la semana yo me afeito. Y yo pregunto, ¿y tú? ¿Cuándo te afeitas? Cuando te afeitas. Este pronombre te se refiere a tú te afeitas. Muy bien. El cuarto ejemplo. Él, ¿no? Con la tilde, porque él, nosotros tenemos en español, él sin tilde, que es diferente de él con la tilde. Mira, ¿para qué sirve esa tilde? Es una tilde diferencial. Es para hacer la diferenciación entre o y él, el pronombre personal y el artículo determinado. Bueno, voy a borrar para que tú no te equivoques. Vamos para el ejemplo número 4. Él se ha manchado el pantalón con té. Mira que esta frase es muy diferente de las otras porque, mira, él se ha manchado el pantalón con té. ¿Qué es pantalón? Pantalón é calça, não? A calça. Quer dizer, ele manchou a calça com chá.
T em espanhol é chá. Ele se ha manchado. En este caso, ¿quién manchó el pantalón? La persona, él. E o pantalão está com a persona. Então, o verbo reflexivo também pode referir-se a quem pratica a ação e a coisa ou a pessoa que sofre a ação está, neste caso, a coisa está comigo. Então, eu pratico a ação e eu mesmo recebo a ação sobre o objeto que está comigo. Então, eu digo, ele se ha manchado o pantalão com T. Quer dizer, ele, o rapaz, né, manchou a sua calça com chá. Muito bem. Vamos para o exemplo número 5. Nos arreglamos. Esta palavra em espanhol é muito utilizada. Nos arreglamos para o próximo martes. Te recuerdas que na classe passada aprendemos o que é arreglar. Arreglar quer dizer consertar uma cita, marcar um encontro, marcar algo para fazer. Então, como eu digo, nos arreglamos para o próximo martes. Que dia é martes? Terça-feira, não é isso? Muito bem. Nos arreglamos para o próximo martes. Irnos, quem é que vai? Nosotros. Então, irnos al cine. Nos arreglamos, porque são nosotros, nos arreglamos para o próximo martes, irnos al cine. Muito bem. Precioso aluno. Preciosa alumna também. Estudar e aprender a utilização de estes verbos exige prática. E uma das maneiras que tienes em las manos é o professor que está no polo. Há um professor específico para ajudar-te e está presencialmente. Ajudar-te a profundizar o conteúdo. Además de esse profe a distância, tienes el presencial, que está esperando-te lleno de ganas para compartir seus conhecimentos. ¿Vamos a buscarlo? Te sugiero que vayas al polo al menos una vez a la semana para estudiar con el profe que allá te espera con mucho amor y atención. ¿Cuántos no les gustaría de tener esta oportunidad? Allá en el polo podrás escuchar, leer, escribir y sobre todo hablar. Hablar es muy importante. Se trata de uma excelente oportunidade para praticar essa língua tão hermosa que é a língua espanhola. Depois, eu mesmo vou averiguar com nossos companheiros de polo se tu lo estás buscando, Muito bem. Volviendo a nosso tema principal de la clase de hoy, estamos trabalhando com os verbos reflexivos, aqueles cuja acção recai sobre si mesmo. Agora, aprenderemos a posição de los pronombres. Quando devemos utilizá-los? Antes ou depois do verbo? Porque em língua espanhola há essa distinção. Se digo, mira esta frase. Mi abuela se peina los pelos por la mañana. Observa que eu utilicei a palavra se, la qual se refere a ella. A ella, minha abuela. Eu utilicei antes do verbo peinar. Mira, peinarle el pelo. Agora, se digo, mi abuelita va a peinar-se en la peluquería el sábado próximo. Observa que al utilizar el mismo pronombre se, lo utilicé después del verbo. ¿Por qué eso ocurre? Miremos essas frases en el slide. Acompanha comigo. Muy bien. Tenemos aquí en este slide la posición de los pronombres reflexivos. Como siempre, la primera persona yo, la segunda tú o vos, la tercera ele o usted. De plural, nosotros, vosotros o vosotras, ellos, ellas y ustedes. Más una vez yo tengo aquí los pronombres reflexivos. Me, te, se, nos, os y se. La frase que yo te dije hace un rato está aquí. ¿Y dónde está? Está en la tercera persona, porque yo estoy diciendo sobre mi abuela, mi abuelita. Mi abuelita es ella. Então, se é ela, deve de estar aqui na terceira persona. Mira esta frase. Mi abuela se peina. Então, aqui eu tenho o verbo
que está conjugado, y tengo el pronombre complemento que está antes del verbo. Mi abuela se peina. ¿Y cómo sería yo? Yo me peino. Yo me peino todos los días. ¿Y tú? Tú te peinas. Tú te peinas todos los días. Nosotros nos peinamos todos los días. Y así adelante. Voy a borrar aquí para que no haga confusión. Mira, más una vez. Mi abuelita se peina todos los días. El se está antes del verbo. Ahora la segunda frase. Mi abuelita va a peinarse. Porque en la primera frase yo puse el pronombre complemento antes del verbo y aquí yo pongo después. Muy simple, porque en lengua española, cuando el verbo está en infinitivo, en este caso el verbo está terminado en AR, yo tengo que obligatoriamente ponerle la partícula reflexiva después. Entonces, yo digo, se peina, y cuando el verbo es peinar, yo tengo que poner el se, que sería antes, yo pongo después. Mi abuelita va a peinar-se. Então, assim está correto. Mi abuelita se peina y mi abuelita va a peinar-se. Muy bien. Bueno, en este slide yo tengo un resumen de cuándo utilizar el pronombre complemento antes y cuándo utilizar el pronombre complemento después. Observa conmigo. Yo tengo aquí antes del verbo y después del verbo. Entonces, quando eu utilizo me, te, se antes del verbo? Quando o verbo está conjugado. Então, cepillo, eu me cepillo los dientes antes del desayuno. E agora, utilizando o mesmo verbo cepillar. Después del verbo, quando o verbo está em infinitivo, ou seja, o verbo hay que acabar em AR, ER ou IR. Esse verbo cepillar está terminado em AR. Então, eu posso utilizar o pronombre complemento antes? Não, não posso. Porque a regra diz que depois do verbo conjugado em infinitivo, eu utilizo o pronombre complemento después. Então, como seria? Quero cepillar-me los dientes, pero ¿dónde? Observa comigo que em espanhol eu tenho o pronombre complemento agregado al verbo. Es como si fueran dos palabras, la verdad son dos palabras, la palabra cepillar y la palabra me. Son dos palabras diferentes, pero cuando están agregadas juntas, se transforman en una otra palabra. Pero la verdad son dos palabras que se transforman en una. En español, en portugués yo digo, eu vou pentear-me, por exemplo. Eu digo assim, pentear-me. Então, em português, eu la separo por, que decimos em português, por um hífen. E em espanhol, não. Em espanhol, é todo junto. É todo junto. Outro caso. Quando eu utilizo o pronome complemento depois do verbo, quando está em imperativo afirmativo, eu digo, cepilha, o verbo cepilhar está aqui com a forma tu. Tu, cepilha-te los dientes, hombre. Eu estou dando uma ordem. Estou dando uma ordem. Cepilha-te los dientes, hombre. Então, se eu utilizo, mira, o verbo em imperativo, afirmativo, eu utilizo o pronombre depois. Cepilha-te los dientes. E em gerúndio, eu utilizo depois do verbo quando o verbo está em gerúndio. Exemplo, ele está cepilhando-se los dientes. Mira que este verbo está em gerúndio. Ou seja, acaba em ando, cepilhando. Ele está cepilhando-se los dientes. Então, quando eu utilizo o verbo antes, o pronombre complemento antes do verbo? Quando o verbo está conjugado, eu me cepilho, eu me visto, eu me banho. Se o verbo está em infinitivo, eu utilizo obrigatoriamente o pronombre depois. Eu vou a cepilhar-me, eu vou a banhar-me, eu vou a vestir-me. Dale. En gerúndio, yo estoy cepillándome, yo estoy ahogándome, yo estoy desayunándome. Entonces sería este. Muy bien. Bueno, además de eso, sería genial
que vayas a procurar el profesor presencial, que como yo dije, está allá en el polo para ayudarte. Y aún tienes el profe tutor en la plataforma que está en el foro para sacar todas las dudas que todavía persisten. No te olvides, no se aprende una lengua extranjera de manera pasiva, sino se la aprende estudiándola de manera activa, diaria. En tus manos tienes todo el aparato, los materiales, el profe a distancia, el profe presencial, yo en las clases, los coordinadores del curso, todo preparado muy amablemente para ti. Aprovéchalos. No te olvides de estudiar los adverbios de tiempo. Ellos están muy bien detallados en el material. Te deseo de corazón excelentes estudios. Un fuerte abrazo desde Hispanoamérica. Besos. Chao.